Déjame pedirles abrir sus Biblias al libro de Mateo 11, 16. Vamos a estar leyendo del versículo 16 en Mateo 11 hasta 24. Mateo 11, 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan y ni comía ni bebía y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se había arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por el privilegio de abrir tu palabra esta mañana y estudiar lo que ha dicho Cristo a nosotros. Pedimos que nos hables por tu Espíritu para darnos entendimiento y para guiarnos en la fe verdadera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la semana anterior vimos que Jesús alababa a Juan el Bautista, dijo que no hubo hombre más grande en la tierra que él, y así afirmaba que Juan era profeta verdadero, y entonces lo que Juan predicaba era verdad. Y también afirmaba que Juan era el Elías para venir, que fue profetizado por el profeta Miqueas. Entonces, esto implicaba que Jesús es el Señor que iba a venir. Cuando dice, Juan predicaba una voz en el desierto diciendo, prepara el camino del Señor, y dije que Jesús es el Señor. Y Jesús dijo que nosotros estamos más grandes aún que Juan, en el sentido que tenemos más privilegio, más luz y más bendición que los creyentes del Antiguo Testamento. Ahora Jesús va a poner su dedo sobre un gran problema que tienen los que están escuchando. Oyeron a Juan con felicidad. Escucharon con ánimo a Jesús. Y estos dos vinieron, los dos, diciendo, arrepentíos porque el reino del cielo está cerca. Pero el pueblo no se arrepintió. A lo mejor la mayoría escuchaba, pero no hicieron nada. Entonces Jesús los condena aquí
por su falta de arrepentimiento. Podemos entender que las muchedumbres, por la mayoría, fueron entretenidos por Jesús y por Juan, pero no fueron cambiados por su mensaje. Y para nosotros tenemos que entender que Dios nos da su palabra no para entretenernos o para fascinarnos, sino para cambiarnos. Y entonces debemos leer y estudiar, escuchar la palabra con el intento que Dios me va a cambiar. Ahora, en hoy día en el mensaje quiero hacer 3 puntos. Uno es que los mensajeros de Dios pueden variar mucho en su manera de presentar sus temas, pero la sustancia de sus mensajes es igual. Necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo. Los que no se arrepientan van a atacar al mensajero antes de recibir su mensaje. Y los que no se arrepienten y creen en Cristo van a sufrir su culpabilidad y su castigo para la eternidad. Y nosotros no queremos estar en su lugar. Entonces vamos a comenzar con esto, que debemos entender que lo importante es el mensaje esencial del predicador, no el estilo o la manera de presentación. Y tenemos que entender que Juan y Jesús eran los más grandes predicadores de su generación, y yo diría de la eternidad, porque ¿quién es mayor que ellos? Ellos eran hombres enteramente diferentes. Diferente en su vestido, en sus costumbres, en la manera de presentar sus mensajes, en las vidas que vivían, en todo. Podemos contrastar muchas cosas en ellos. Y esto se nota en lo que la gente decía de ellos. Juan tiene demonio, Jesús es amigo de glotones, cosas así. Podemos decir, Juan fue el fundamentalista, Jesús menos estricto en su conducta. Pero a pesar de todas las diferentes, que son cosas externas, ellos trajeron el mismo mensaje. Los dos dijeron, arrepentidos porque está cerca el reino de Dios. Y una lección para nosotros es que no debemos permitir que las cosas superficiales nos distraigan del mensaje de la palabra de Dios. Si un predicador predica en un estilo diferente del mío, esto no importa. La pregunta es, ¿predica a Cristo y la salvación por Él? Debemos escuchar a todos los mensajeros que están sirviendo al Señor en verdad. Si predican que necesitamos creer en el Jesús de la Biblia, arrepintiéndonos de los pecados, entonces esto es bueno. Y yo he visto a gente que no escuchan un mensaje, porque hay algo del predicador que no les gusta. No podemos encontrar en el mundo gente que siempre van a ser igual que nosotros, pero esto no debe molestarnos. Debemos considerar el mensaje. Si es de la Biblia, debemos recibirlo. Si no es de la Biblia, debemos olvidarlo. Es verdad que lo que creemos afecta cómo nos deportamos, pero todavía hay mucha libertad para variación en la manera de vivir, y no debemos dejar que estas cosas nos hagan perjuiciados contra ciertas personas. Yo recuerdo visitaba yo con un
hermano que había sido pastor. Y él me decía cómo fue en su iglesia y cómo él gustaba dirigir los cultos y todo esto. Y también lo que él no gustaba en el culto y después de que terminamos, decidí yo, no gustaría yo estar en el culto de él. Él no gustaría estar en el culto que yo dirijo. Pero yo creo los dos amamos a Cristo y predicamos a Cristo, aunque en formas muy diferentes. El mensaje es lo que importa. Y tenemos que ver tras las cosas superficiales hasta el mensaje esencial. Y tenemos que reconocer que hay gente que no son como nosotros, pero todavía creen en Cristo y no debemos criticarlos. Juan y, como digo, Jesús eran muy diferentes, pero traían el mismo mensaje. Y la verdad es que, como trajeron el mismo mensaje, aunque fueron personas muy distintas, fueron criticados por los que no quisieron arrepentirse. O sea, los que no gustaban el mensaje atacaban a los mensajeros. Y para mí es significante que atacaron al estilo y no al mensaje. Sus criticismos contra Juan y contra Jesús no tienen nada que hacer con el mensaje. Juan no comía, no bebía, Jesús vino comiendo y bebiendo, los criticaban por cosas externas. Dijeron, Juan es muy estricto, siempre predica del infierno y del juicio de Dios y no tiene amor. Y dicen de Jesús, Jesús es demasiado como el mundo, él tiene que ser un pecador como los amigos de él. O sea, en términos políticos, Juan es demasiado a la derecha, Jesús es demasiado a la izquierda. Mientras tanto, ni uno ni el otro fue a la izquierda o a la derecha, pero fueron sirviendo a Dios. Pero los que los oyeron, los atacaban porque sí trajeron la palabra de Dios. Y esto les dio excusa no hacer lo que Juan y Jesús decían. Juan y Jesús, los dos decían arrepentidos. No quisieron arrepentirse, entonces escuchaban y en lugar de escuchar en verdad, comenzaron a atacar y criticar para decir que, bueno, yo voy a contar a esta persona, entonces no tengo que escuchar a su mensaje. La pregunta no es cómo es el hombre, la pregunta es cuál es su mensaje. Pero voy a decirles algo. Juan y Jesús eran los mejores testigos para el Evangelio que nunca andaban en esta tierra. Si ellos fueron criticados, ¿cuánto más nosotros? El mundo va a criticarnos. Y si tú eres alguien que quiere criticar al pastor, déjeme decirle algo. Como a mí. No hay cuestión, no hay pregunta. Es cierto que hay cosas en mi vida que pueden criticar. Yo no soy perfecto, yo soy pecador. Soy salvo por gracia, no por mis obras. Yo sé que no merezco nada. Pero no estoy pidiéndoles creer en mí o seguir a mí. Estoy pidiéndoles creer en Jesús y seguir a Jesús, porque Él es quien puede salvarles. No importa lo que piensen de mí, necesitan arrepentirse y creer en Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es Él que murió por pecadores. Jesucristo es perfecto, aunque yo no. Lo que piensen de mí no va a afectarles en sus almas. Lo que piensen de Jesús les va a afectar eternamente.
Entonces necesitan escuchar a Jesús, aunque no necesitan a mí o a otro pastor. Jesús es el que murió por los pecadores. Jesús es el que salva al pecador. Jesús es el que invita al pecador que venga a Él para la vida. Y que venga en arrepentimiento. Entonces, nosotros tenemos que dejar de criticar a otros y debemos criticar a nuestros corazones. Si Jesús no es Señor de mi vida, necesito arrepentirme y pedirle perdón y invítalo a entrar en mi vida hoy día para que sea mi Señor y mi Salvador. En lugar de criticar a otros, debemos criticar a nosotros. Ahora, como creyentes, debemos entender, la gente va a criticarnos. Si criticaban a alguien inocente y perfecto como Jesús, es seguro que van a poder criticar a nosotros también. No podemos dejar que esto nos moleste. No debemos poner roca de tropiezo ante ellos, que no es necesaria, pero a la vez debemos seguir obedeciendo a Dios a pesar de lo que la gente dice. No podemos agradar a gente que quiere encontrar algo malo en nosotros. Cuando criticaban a Juan, estaban diciendo que debía ser más como a Jesús. Cuando criticaban a Jesús, decían que debe ser más como a Juan. Nada pudo satisfacerlos. Para ellos, Juan fue fanático, Jesús pecador. Hoy día hay gente que dice, este predicador, él no es serio. O este predicador es demasiado en serio. Este predicador, su ropa es demasiado cara y fina. Este predicador, su ropa es basura. La gente en esta iglesia, pues, son muy frías, no son muy amables. La gente en aquella iglesia, pues, es que no dejan solita, quieren saludarle y hablarle. La gente van a criticar. Nosotros tenemos que obedecer a Cristo y amarlo a pesar de todo. Y necesitamos recordarnos nosotros, no podemos cambiarnos tanto que la gente van a apreciarnos si no llegamos a ser precisamente como ellos. Porque es Cristo en nosotros que no les gusta. Y la única forma en que podemos agradarlos es abandonar a Cristo. Jesús dice en el versículo 16-17 que la gente de su generación era semejante a muchachos que están gritando, quisimos hacer esto y ustedes no quisieron jugar. Y algunos dicen que Jesús es el que tocaba la flauta y Juan el que endechaba y la gente ni escuchaba ni uno al otro. Pero otra interpretación es que ellos estaban pidiendo a Juan y a Jesús cambiar sus mensajes a algo que quisieron oír. Porque la generación son los muchachos que están llamando a ellos jugar el juego. Y Jesús y Juan no quisieron jugar los juegos de los incrédulos. Seguían predicando a Jesús. Y voy a decirles, la carne no quiere arrepentirse. Para arrepentirnos tenemos que confesar a Dios que nosotros andamos malos, que hicimos malo y que necesitamos cambiarnos. La gente no quiere oírlo. Pero sin el arrepentimiento no hay salvación. Nosotros no podemos cambiar el mensaje de la cruz para agradar a la gente.
Si cambiamos el mensaje, no vamos a traer almas a Cristo. Dios no ofrece otro camino al cielo, sino por medio de la cruz de Jesucristo. Entonces no podemos cambiar nuestro mensaje para agradar al pueblo. Tenemos que predicar a Cristo y el crucificado y la salvación por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y los que no quieren recibir esto, pues deben meditar en lo que Jesús dice en versículos 20 hasta 24. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Estos fueron pueblos donde Jesús hizo muchos milagros. Fueron ciudades que recibieron mucha luz, fueron ciudades de judíos que no fueron corruptos y grandes pecadores, en el sentido de las ciudades de Sodoma y Gomorra y Tiro y Sidón, digo. Pero a pesar de esto, Jesús dice que su juicio va a ser peor del juicio de Tiro y de Sidón. ¿Por qué es esto? Bueno, primero tenemos que reconocer que Jesús enfatiza: viene un día de juicio. El mundo quiere negarlo hoy. Esta vida no es nada. Esta vida es corta. Luego morimos y hay el juicio. Y en el juicio Dios va a juzgarnos por todo lo que hemos hecho en la carne, bueno o malo. Y vamos a ser juzgados conforme a la luz que hemos recibido. Mas Dios requiere de los que han oído el Evangelio que los que han caminado en las tinieblas. Los que andan en tinieblas van a ser juzgados conforme a la luz de su conciencia, pero el juicio más severo es para ellos que han escuchado al Evangelio de Dios y no se han arrepentido. Porque ellos han oído que Dios dio su propio Hijo, que Jesús vino a este mundo y vivió una vida perfecta y murió para pecadores, dio su vida para salvarlos, sufrió en la cruz el cruel castigo que merecemos nosotros y que triunfó sobre la muerte con su resurrección. Han oído que su sangre fue derramado por el pecado y que ellos que se arrepienten y creen en Él son perdonados. Han oído del amor de Dios que Dios tiene por su Hijo y que a pesar de esto Dios dio su Hijo para el pecado. Pero aún oyendo esto, si no se arrepienten, ¿qué creen que Dios va a decir a ellos? Dios va a decir: ustedes despreciaban la muerte de mi Hijo. Yo te di mi Hijo y tú lo despreciabas y sigaste con tu vida. ¿Qué excusa va a tener un hombre así? ¿Van a encontrar misericordia tales personas? No. Estaba pensando, si el presidente dice: usted debe $10,000 en impuestos, te voy a dar $1,000,000. No más tienes que apagar tu televisión y ir al centro para recogerlo. Si yo sigo mirando la televisión y no hago nada, dicen: pues es mío, no más. Luego no voy a poder pagar mis impuestos. ¿Y qué va a decir el presidente? ¿Que no me va a cargarlos? No. Me va a quitar todo lo que tengo. En la misma forma, si nosotros no nos arrepentimos, Dios nos va a tomar en cuenta esto. Dios va a tomar en cuenta esto. Y vamos a entender que aquí dice, la pregunta es si nos arrepentimos.
Hay mucha gente que dicen, yo creo en Dios, yo creí en Dios toda mi vida. Pero Santiago dice, aún los demonios creen y tiemblan. Y llegó el momento en cuando yo di cuenta que mi fe era como la fe de los demonios, la fe de los demonios. Yo creía que Dios existía, pero no había arrepentido de mis pecados, no había confiado en Cristo para salvarme. Y en aquel día que di cuenta de esto, recibí al Señor y mi vida cambió. Hay tanta gente que están escuchando al Evangelio, pero no están respondiendo. Necesitamos asegurarnos que hemos respondido al Evangelio y nos hemos arrepentido y estamos siguiendo a Cristo. Jesús dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Los que creyeron a Juan vinieron a Jesús y creyeron para la vida eterna. Manifestaron su fe por haber arrepentido de sus maldades y por seguir a Jesucristo. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Juan representa la ley predica la necesidad de la gracia, Jesús es la gracia. Vengamos a Él, confiamos en Él. Juan y Jesús eran personas muy diferentes. Es bueno que hay mucha gente diferente en este mundo predicando a Cristo porque a veces la gente está dispuestos a escuchar uno, a veces otro. Pero la pregunta no es a quién escuchas, la pregunta es, ¿has venido a Cristo y creído? Si no te has arrepentido, hoy día, venga a Cristo, entrégase a Él, arrepiéntete de tus pecados y recíbelo como Salvador. La gente criticaba a Jesús, dijeron, es amigo de pecadores y cobradores de impuestos. Ellos criticaban, pero esto fue el nombre más bonito de Cristo. Porque sí es amigo de todos los que son así, pero que se arrepienten de sus pecados. Cuando nosotros nos vemos como pecadores y nos arrepentimos, entonces Cristo es el amigo que deseamos, más que nadie. Si estamos siguiendo a Cristo, no dejemos que los criticismos del mundo nos molesten. El mundo va a criticar. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Vamos a orar. Padre, te pedimos que concedas a cada persona que oiga este mensaje una fe verdadera, que se arrepiente del pecado, que se entregue a Cristo y que siga a Cristo hasta el fin. Padre, si alguien está escuchando que no tiene Cristo en su corazón, que abra su corazón a ver su necesidad, a ver que necesita responder al mensaje, y arrepentirse y entregarse a Cristo, abandonar su pecado y abrazar las buenas noticias. Padre, por tus siervos que están escuchando, concédenos fe para seguir adelante, testificando a Cristo, no molestados por el mundo que nos critica, pero siendo obedientes a ti. Pedimos esto todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.